Seguimos en la mañana informal y en este caso vamos a presentar a una de nuestras columnistas que tenemos todas las semanas. En este caso este micro está auspiciado por Peluquería Lorena Delgado, expertos en belleza y cuidado del cabello. Todos los servicios que necesitas para lucir radiante, desde cortes, coloración y tratamientos capilares, hasta su especialidad en extensiones y venta de cabello de la mejor calidad. Si buscas un cambio de look o realzar tu estilo, encontralos en Maipú 374, aquí en Villa María, Peluquería Lorena Delgado, donde tu cabello es arte. Y de esta manera presentamos a Judy Dame. ¿Cómo estás, Judy? Hola, ¿cómo están? Acá muy bien, ¿Todo bien? excelente. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Volviendo, sí. volviendo. Bueno, hoy les traigo un tema, polémico. Siempre me decían, nos haces pensar. ¿Por qué polémico? Polémico, a ver. La pregunta es, ¿la realidad que estamos viviendo es la real? Muy Matrix. Es muy Matrix. Justamente, una de mis películas favoritas. Sí, sí. Bueno, justamente eso, o sea, ¿cuántas veces nosotros creemos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, que es la realidad? Y me falta Tilio para que me diga, no, la realidad es una. Sí, sí. Es el pensamiento objetivo. Claro. La realidad es esto, lo que vemos. Lo que vemos. Bueno, y justamente el planteo es, ¿escucharon hablar del experimento de la doble rendija de física cuántica? Sí, me suena... Bueno, verdad que Me no me parece acuerdo. que era como algo que, de acuerdo a cómo lo mires, habían diferentes resultados, me parece, o algo así. exactamente. Sí, sí. Bueno, se hizo un experimento, es uno de los más conocidos de física cuántica, Sí, sí. donde ponían un panel con una doble rendija, una abertura y otra, como si fuera una pared atrás, y pasaban electrones, supuestamente tenían que pasar, la lógica era la realidad que nosotros creemos que tenían que pasar por las rendijas. Sí. Mientras que lo estaban observando, los electrones pegaban de la manera que pensaba. Pero ¿qué pasaba cuando nadie estaba observando y activaban la máquina? La pared se llenaba de ondas que hacía que se llenara y no podías ver la línea. Esto viene a decirnos que en realidad la realidad que creemos que es real está totalmente sesgada por nuestras creencias, por nuestros pensamientos, por nuestros miedos. Y por eso está buenísimo poder uno hacer un alto y decir, pucha, esta es mi realidad. Exactamente. Es decir, que con el experimento de la doble rendija se podría decir que se comprobó que ante un mismo suceso habían diferentes resultados. Digamos, de acuerdo a la forma, o sea, en una parte alguien lo estaba mirando y en otra no. Es decir que un mismo proceso puede tener diferentes resultados o formas de vista o acepciones, se podría decir, de acuerdo a la forma que vos lo mires o si no lo mirás. Claro, Claro. Esto lo que viene a decir es, si yo me estoy enfocando, ¿cuáles son mis pensamientos en el día, por ejemplo? Sí. Porque los pensamientos generan una frecuencia, generan una vibración, y ya sabemos que el átomo, si lo empezamos a desglosar, está vacío. Exactamente. Entonces, si nosotros estamos enfocándonos en todo lo que nos enoja, en todo lo que no nos gusta, estamos direccionando, estamos con esa rendija. Exactamente. Claro. Existen un montón de posibilidades, pero ¿qué pasa? Como nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras dudas nos llevan a enfocarnos en una sola cosa. Entonces, eso era lo que hoy quería plantearles. Exactamente. Es súper importante que a veces nos enroscamos en situaciones que tienen otras posibilidades, pero el hecho de poner el foco en el problema hace que nos desviemos y que solamente creemos más de esa realidad. Por ejemplo, tengo una vez un amigo que me cuestionaba todo y me gusta que me cuestione. Sí, sí. Me decía, me estaba hablando por teléfono y me decía, pero a ver, yo estoy cruzando la calle. Si ahora me atropella un auto, Sí. la realidad me mató, es una. Me morí. Claro. Sí, para vos. Ahora,
Para el del auto, la realidad es que un Gil se cruzó hablando por teléfono y no vio la cosa y lo tuve que atropellar y ahora tengo un lío. Pero para la persona que iba, vamos a suponer que Juan iba a visitar, iba a ver al amor de su vida y estaba súper entusiasmado. Y el accidente le impidió que llegue a horario. Esa es su realidad. Entonces cada uno de nosotros está viviendo una realidad que creemos que es la única, pero en realidad no es la única. Es de acuerdo a nuestras perspectivas. Claro. El tiempo es igual para todos, el lugar es el mismo, pero las experiencias son diferentes, digamos. Exacto. Totalmente. Inclusive el enfoque es diferente. Porque no me salen los nombres, soy muy mala para el inglés. Jesús y Nico. Jesús y Nico. No, pero decía, quien hizo, por ejemplo, Apple, tiene la misma cantidad de horas en el día que nosotros. Claro. Sí, sí. Y nosotros a veces decimos que no tenemos tiempo. Entonces es ahí donde nosotros podemos replantearnos que la realidad que nosotros estamos viendo es totalmente subjetiva. Exactamente. Es decir, la realidad va a cambiar de acuerdo a la forma en la que la miremos, digamos, de acuerdo a qué queremos enfocar, digamos. Totalmente. O sea, es decir, hay que ver cuál sería nuestra rendija, se podría decir, de la realidad. Claro, y desde ahí lo bueno es que se puede cambiar. O sea, mientras respiramos y tenemos vida, lo podemos cambiar. O sea, hay lo que sí que hace falta, porque, bueno, ya planteé el tema y ahora ¿qué hacemos con esto? Es súper importante que podamos prestarle atención a dónde nos estamos parando en cada situación. Lleva, a ver, como le digo, lleva disciplina, ¿sí? Porque si durante 20, 30, 40, 50 años estuvimos viendo las formas de una sola manera, nos estuvimos quejando, estuviste viendo los problemas. Estuviste acostumbrado a ver lo malo, se podría decir. Claramente no va a ser de un día para el otro, y entonces y eso, como uno hizo un hábito, no se da cuenta, lo hace naturalmente. Para lo otro tenés que hacer un hábito para salirte de ese lugar. Claro. Justo estaba viendo que quizás, me acuerdo que era un neurocientífico, me parece, creo que era el doctor Joe Dispenza, que era de Estados Unidos, que decía que a medida que vos tenías pensamientos negativos, se iba creando como un caminito, digamos, de neuronas, o sea, las neuronas ya estaban acostumbradas. Es viste cuando vas por el césped, que vas caminando siempre por un lugar, poner que el césped está bonito, pero o quizás que está un poquito alto, pero a medida que vos vas caminando por el mismo lugar, en esa parte del césped, como que el césped empieza a bajar y el camino se hace para que vos puedas pasar, viste, la naturaleza, obviamente. Y así pasa en el cerebro, digamos, a medida que vos vas metiendo un pensamiento, se va haciendo como un caminito que hace que ese pensamiento llegue más fácil, se podría decir. Totalmente. Y entonces, como que si vos estuviste, no sé, por 10, 20 años pensando en lo negativo, es como que ya tenés un camino creado y lleva su tiempo a hacer otro. Siempre el inconsciente va a tratar de volverte ahí, a ese lugar, al camino conocido. Entonces, una buena forma, esto se llama neuroplasticidad, poder para crear nuevas redes neuronales, inclusive con esto del camino, ir al trabajo todos los días por un lugar distinto. Hace de que vos empieces a crear nuevas redes neuronales. Crear ante una situación, cambiar los pensamientos, inclusive ponerte en una situación neutral. Yo siempre les traigo la tabla de vibraciones de Hoskin, pero es eso, es ponerte en una situación neutral, inclusive sabiendo que el otro está con su rendija. Claro. Entonces, desde ese lugar, Joe Dispenza es un gran volador de cabeza. Realmente, si a alguien le gusta leer, lea todos los de Joe Dispenza, porque realmente ahí me va a entender. Sí, Deja de ser tú. Deja de ser tú. Libros, son muy buenos. El último libro que hizo es Sobrenatural. También, sí. Tremendo libro. Exactamente. Gente, digamos, que se dedicó, digamos, durante toda su vida al ámbito de la ciencia y hoy lo está aplicando, digamos, en situaciones humanas y demás. Sí, totalmente. Es entender, hoy en día se ha achicado muchísimo la brecha entre la espiritualidad y la ciencia. Entonces es súper importante entender que esto no es, inclusive, el meditar, el pensar en positivo. No es solamente pensar, es sentir. Exactamente. Es sentir. Por ahí es la neutralidad. Hay muchos que dicen, no, ¿para qué voy a meditar? No tiene sentido si la realidad es física. ¿Qué tiene que ver la mente, los pensamientos, las emociones? Pero, sin embargo, no. Vienen los científicos, te demuestran, obviamente, con sus aparatos en el cerebro y demás, que hay beneficios comprobados, digamos,
en todo lo que tiene que ver el cuerpo y obviamente seguramente tu vida porque tomas mejores decisiones y emociones. Cuesta mucho, eso sí, lo que decís, como meditar y hacer un día, 2, 3 y me imagino un mes, 2, 3, un año. Lo que pasa que nos cuesta porque estamos más acostumbrados y así mismo estamos siempre meditando muchas veces en pensamientos catastróficos sin darnos cuenta. Uh-huh. Y para lo otro hay que hacer un hábito. Esto que vos decías es interesante, es lo espiritual, la ciencia, pero también bajarlo al plano físico. Porque yo a lo mejor quiero tener resultados diferentes. Exactamente. Y es súper importante que yo haga acciones en el plano físico para llegar a esos resultados diferentes. O sea, pero ¿qué va a hacer la meditación? Lo que hace es bajar un poco los decibeles, es bajarnos toda esa... todo ese ruido mental que tenemos. Mucho. Para... Claro, cuando baja, realmente desde ahí pueden salir ideas y uno tiene que tener la certeza. Salen ideas, salen cosas que con todo ese ruido mental es imposible verlos. Exactamente. Entonces, es importante que uno se puede hacer, sí se puede hacer. Los resultados se empiezan a ver en muy poco tiempo, pero claro, la mente es astuta y en algún momento te mete el palo en la rueda. Conocido, claro, para que vuelvas a enojarte. Judith, y para la gente que por ahí está escuchando y dice, pero tengo mucho ruido, no sé, me cuesta un montón, que dice, no sé cómo calmar, por ahí mucha gente, la vida misma tiene situaciones estresantes y demás, qué sé yo, el TikTok, viste que por ahí no pensás en nada y vas directamente a lo que ya conoces, a lo que se te hizo fácil siempre en la vida. ¿Cómo puedo, no sé, pequeños cambios en tu rutina diaria en la vida como para empezar a meditar, se podría decir, o tener un poco más de silencio mental, se podría decir, para tomar mejores decisiones y, bueno, poder inferir en el mundo material, la realidad que tenemos? ¿Cómo podemos cambiarla con pequeños ajustes? Pequeñas acciones. Bueno, mira, yo te voy a decir, lo primero que a mí me dio resultado es empezar a buscarme, ¿no? ¿Y cómo? A hacer cosas distintas. Por ejemplo, yo hoy en día trabajo con lo que es diseño humano y numerología, pero hay millones de cosas, ya sea constelaciones, biodecodificación, terapia. Pero el tema es que no te quedes en el dolor. A mí me gusta el tema de los números y del diseño humano porque te conecta con tu programación, entender cuáles son los desafíos que venís a enfrentar y de ahí ya salís del victimismo. Lo primero que uno tiene que hacer es salir del victimismo. Después, a través del diseño humano, uno puede aprender a escuchar el cuerpo para tomar decisiones. Uh-huh. Pero en la diaria, por ejemplo, hacer cambios, pequeños hábitos. Por ejemplo, el agradecimiento a la mañana. Yo a veces doy como tarea empezar a agradecer 5 cosas, pero todos los días 5 diferentes. Bien. Porque uno empieza a abrir el campo. Es como si empezaras a abrir la rendija. Claro. Porque a cambiar la rendija también. A cambiarla la rendija, claro. A darte cuenta de que hay un montón de cosas. Después, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirvió mucho es cambiar la música o la televisión por audiolibros. O sea, ¿por qué? Porque me deja seguir haciendo cosas en mi casa, pero yo estoy escuchando y estoy todo el tiempo metiendo información. Exactamente. Cosa que inclusive a mí me encanta a la noche escucharlos y me quedo dormida, pero siempre, a veces cuando te despertás, escuchaste justo esa palabra que querés, que necesitas, y obviamente que son audiolibros que hablan de todo esto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, al principio te cuesta un poco, porque uno se pierde, te vas, pero hay que ser paciente. Llega un momento que ya es como que empezás a necesitarlo. O, por ejemplo, cuando tenés que viajar, en lugar de escuchar, porque tanto la música tiene, aparte de que tiene frecuencias, también tiene letras. Uh-huh. Y quieras o no, todo eso nos va generando, porque son mensajes que se repiten. Son mensajes que estás todo el tiempo. Entonces, si estamos todo el tiempo escuchando música que se queja, o sea, estamos incorporando eso. Si estamos todo el tiempo escuchando canciones de amor, de abandono, estamos poniéndole a esa rendija. Esto no quiere decir que dejemos de escuchar música, porque la música es hermosa, ¿no? Sí. Pero que seamos selectivos también. Un poquito más críticos, se podría decir, con los mensajes que recibimos. O saber que uno lo puede escuchar, pero cuando uno está todo el tiempo en ese mood, lo más probable es que cree, o sea, a las personas que les gustan más
la música de protesta y siempre está protestando. Siempre está viendo la injusticia. Siempre vas a buscar una razón para seguir protestando, se podría decir, y mantenerte en ese camino conocido. Tu realidad. Mirá vos. Che, y mencionabas también el tema de la numerología. ¿Podés contarnos más o menos cómo eso? Creo que nunca lo había escuchado, el tema de los números. Sí. ¿Cómo es bueno, la situación? A través de nuestra fecha de nacimiento y de nuestro nombre, hay como si fuera un código de barra que traemos cada uno de nosotros. Sí. Esto también lo podemos hacer otro día. Sí. Bien. Como si fuera un código de barra que te define cuáles son los procesos por los que uno va a atravesar. Bien. ¿Cómo ves el mundo? Sí. Entonces, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, vos tenés el día, el mes, tienen un significado. Sí. Y desde ese lugar vos estás percibiendo el mundo. Claro. Como si fuera tu rendija propia. Claro. Mirá vos. Sí. Ya viene por la fecha de nacimiento, ya está definida, se podría Ya está decir. definida, por eso no es casualidad que a veces los partos se adelantan, se retrasan, o sea, no es casualidad que a veces te cambian el nombre sobre la marcha. Mirá. O sea, Sí, sí. no hay nada de casualidad. ¿Y en qué nos sirve, digamos, conocer, digamos, esta numerología? Saber qué número tenemos. ¿En qué te sirve? Bueno, por ejemplo, voy a ser autorreferente. Sí. Yo nací un 19 y tengo estos números. Entonces, entendí, por ejemplo, que yo soy emprendedora por naturaleza. Me encanta iniciar cosas. Bien. Y no necesariamente, y esto fue para mí para relajarme, no necesariamente las tengo que terminar. ¿Por qué? Porque en realidad yo vengo a iniciar, y siempre estoy llena de ideas. Exacto. Entonces, quien tiene un 1 en su fecha de nacimiento, esto es un patrón. Entonces, y obviamente otra de las cosas es, te cuesta hacer foco y venís a aprender a hacer foco. Entonces yo ya tengo esto, yo ya sé que tengo que hacer foco Claro. en lo que quiero. Claro. Exactamente. Por ejemplo... Te sirve como para ver quizás habilidades que ya son innatas en vos y decís, mira, con razón me pasaba tal cosa o... Claro. Bien. Bueno, y entonces a partir de eso, un día me di cuenta, comparando mis números con los de mi madre, me di cuenta que en realidad yo durante muchos años yo había trabajado en estética, hice diseño de modas, asesoramiento de imagen, tuve peluquería 20 años, Sí. pero había algo que no me llenaba. Claro, yo había tomado la programación de mi madre, que tenía que ver con la estética, ella también era peluquera y que le gustaba todo eso, y en realidad mi tema era que yo venía a que mi madre me valore. Entonces, desde ese lugar dejé de escucharme. Mirá vos. Todo de acuerdo a la numerología, digamos. Y ahí me di cuenta, dije, claro. Acá estaba. Y desde ese lugar empecé a escucharme porque lo mío tenía más que ver con este lado más, por ahí, más espiritual, más que tiene que ver con la gente. Sería como guiado a tu autoconocimiento para ver en qué cosas podrías mejorar o qué Totalmente. cosas ya son innatas en vos y desde ahí actuar y tomar mejores decisiones. Claro, y me ha pasado también, perdón, Sí. esta es cortita, porque por ejemplo con un amigo que de la secundaria, que siempre tuvo muchísimas actitudes para todo lo que es artístico y terminó trabajando en computación, le dije, pero ¿cómo que nunca hiciste nada de teatro? Y me dice, ¿vos sabés que cuando estábamos terminando la secundaria, mi mamá me dijo, acá bohemios no quiero? Mirá. Volvió al teatro y a la semana lo habían puesto de protagonista. Tenía un talento Oculto. Claro, no, él lo tenía el talento, todos los veíamos, pero él lo había callado durante años por esto de adaptarse a lo que el otro creía. Esa rendija que le habían puesto de que esto está mal de hacer. Entonces muchas veces pasa eso y es impresionante, sobre todo con la parte artística, quienes tienen estos números muchas veces lo van callando y no es que tengas que trabajar de eso, pero sí que lo tengas en cuenta porque es un canal. Perfecto, entonces. Perfecto. Bien, Judy, mira, ahí me van llegando mensajitos, por ejemplo, me dicen, me están pidiendo tu número, tus Bien. redes sociales para ver dónde te pueden encontrar y demás. Así que, ¿cómo podemos encontrarte? Bien. Quien quiera comunicarse con vos. Mi número es 353-436-609 y el Instagram es judiame_. Judy, ame_. Perfecto. Ahí Perfecto. para el que quiera... Tenemos que hacernos, Nico, algún día, Sí, los total. numeritos. Cuando quieran. A Nico ya le sale bailarín, seguro. Seguro. Bueno, Tenés Judith. un 3 por ahí. Sí. Bueno, Judith, muchas gracias, como Bueno, siempre. Gracias, Gracias, chicos. Judith, ¿eh? Gracias. Nos vemos.